Hay un autor que se llama Philip Ham, que en su libro El método Storytelling te dice, por ejemplo, que tú si quieres contar algo puedes simplemente decirlo, ¿no? Pero si tú cuentas una historia vas a poder conectar más. Entonces tú podrías utilizar un framework que presenta este autor que es el Spark. Y ahí yo dije, ¿qué voy a hacer? Y pones un silencio estratégico. Entonces es jugar con estos silencios durante la narrativa lo que va a hacer también que enganches a la persona que te está escuchando, ¿verdad? Entonces así puedes crear inclusive hasta 50, 100 historias de cualquier tema. Y ya las historias van a venir a tu mente, porque no es necesario escribirlas, pero con esa estructura puedes tener tu banco de historias, inclusive para cualquier contexto, para un contexto formal, para una entrevista de trabajo. Y me quedé sin batería en mi celular y no sabía qué hacer. ¿Tú qué hubieras hecho en ese momento? ¿Cómo se llama eso? Se llama involucrar a tu audiencia en la historia. A la gente le gusta escuchar historias de un humano, no de un superhumano que todo le va bien. Por eso es que muchas veces alguna gente siente resistencia con las personas que solamente hablan de sus éxitos. Y a la gente le gusta también escuchar los fracasos, no solamente de los éxitos. El cierre de tu historia es tan importante como toda la historia. En este caso, con un cierre correcto, y acá, para aplicarlo, tengo algunos datos interesantes. Y también hay otras formas de mejorar la historia, ¿no? Comenta este autor, Philip Ham, que es, por ejemplo, siempre empezar con un gancho, ¿no? Con la intriga. Tú puedes decir, oye, no sabes, oye, te cuento, oye, te voy a contar una historia. Entonces la otra persona inmediatamente va a estar pensando, oye, a ver, quiero escuchar. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Estamos en una tercera temporada de Rebotando después de tanto tiempo que ha pasado, creo que más de un mes aproximadamente, Gonzalo. Bastante tiempo sin grabar, la verdad. ¿Qué tal, Matías? Sí, aproximadamente un mes más o menos. Se extrañaba ya las grabaciones, así que aquí estamos pues nuevamente. Sí, ha sido difícil cuadrar un poco entre tiempos también. Estamos muy ocupados, la verdad, el trabajo, entre otras cosas que nos jala el tiempo, pero acá estamos. ¿Para qué? Para otorgar valor, como debe ser, sin vender humo, ¿no? Y nada, pues bueno, para explicarles un poco, Rebotando es un podcast en el que buscamos rebotar ideas sobre diferentes temas de valor personal y profesional, entre un espacio de 15 a 20 minutos aproximadamente, una conversación tranquila, entre patas y, lo más importante, siempre respaldados por libros, estudios y opinión fundamentada, como debe ser. Como dije, sin vender humo. Ya se ha vuelto ya la frase del canal, de verdad. Y es bonito eso. Y bueno, para no perder las buenas costumbres, vamos a empezar con un par de estudios. A ver qué opinas de esto, Gonzalo. Encontré un estudio de la profesora Jennifer Acker de la Universidad de Stanford que mencionó que las estadísticas presentadas como parte de una historia en una presentación formal, una presentación de trabajo, son 22 veces más memorables que las cifras crudas, que mucha gente comete el error de lanzarlas así nomás. Otro estudio experimental en el que se encontró que el 63% de los estudiantes recordó las historias de las presentaciones, mientras que solo un 5%, o sea, una nada, recordó los datos. ¿Qué quieren decir estos estudios? Que el poder de las historias es más fuerte de lo que muchas personas creen, y en cualquier contexto. Ahora, la pregunta es ¿cómo contar historias? De eso trata el capítulo de hoy. Exactamente, ¿no? Y yo creo que contando historias podemos también mejorar nuestra habilidad también para conversar, ¿no? Para conectar con los demás y no simplemente de repente ser poco natural, ¿no? Y hay un autor que se llama Philip Ham, que en su libro El método Storytelling te dice, por ejemplo, que tú si quieres contar algo puedes simplemente decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate que te ascendieron en el trabajo, Matías. Tú puedes decir simplemente, me ascendieron en el trabajo. Pero si tú cuentas una historia, vas a poder conectar más. Entonces tú podrías utilizar un framework que presenta este autor, que es el SPAR. Situación, problema, acción y resultado, ¿no? Entonces la situación es, ¿cuál es la situación en el momento inicial que estabas enfrentando, ¿no? Entonces tú podrías decir, por ejemplo, yo estaba muy cansado después de un año trabajando todos los días, ¿no? Entonces estás comentando un poquito qué te estaba pasando en ese momento. Luego viene el problema. Mi jefe me llamó y me dijo que tus metas van a incrementar en 3 veces el próximo año, y yo pensé, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya explicaste el problema. Ahora viene la acción. ¿Qué hiciste? ¿Qué acción tomaste para superar ese problema? Tú puedes decir, bueno, entonces empecé a llegar 30 minutos antes al trabajo todos los días y pude seleccionar mejor a mis clientes, y de esta manera pude aumentar la rentabilidad y mejorar las ventas, ¿no? Y luego viene el resultado.
Y tú podrías decir, bueno, mi jefe vino y me dijo, felicitaciones, te mereces un ascenso, ¿no? Entonces te das cuenta que contando esto, estás transmitiendo energía, ¿no? Estás dando credibilidad también a tu historia porque estás explicando lo que pasó. Estás evitando también divagar, porque a veces nosotros si no tenemos alguna estructura, de repente podemos irnos por las ramas y de repente la otra persona no nos entiende, ¿no? Entonces a mí me parece bien útil y esto lo puedes aplicar para cualquier historia que puedas contar, ¿no? Simplemente aplicando ese pequeño framework. Claro, y también lo que pasa mucho es que, no sé si a ti también te ha pasado, cuando uno quiere contar una historia, hay muchos detalles que envuelven esa historia, ¿no? Y claro, el contexto en el que se dio la historia, la situación, el desenlace, el resultado, como se menciona, y como uno que ya vivió la historia lo está contando, muchas veces omite muchos aspectos importantes o una hilación correspondiente para que el receptor, que es al final la persona que tiene que entender la historia, realmente lo entienda. Entonces, tener un framework para ello, en toda situación, pues no viene mal, ¿no? Más considerando que a veces tenemos mucho desorden en ese aspecto. Y creo que algo que también encontré que se relaciona bien con este framework que me has comentado es el poder del silencio, que profundicé un poco en esto que me llamó mucho la atención. Hay una frase muy bonita que se dice así: en las historias, las palabras son herramientas valiosas, pero el silencio es el espacio donde las palabras respiran. No hay buena historia si no es complementada con silencios estratégicos en los momentos correctos. Ahora, ¿qué hace el silencio? ¿Cuál es el arte del silencio? El silencio genera intriga. El silencio, según un estudio también realizado en 2008 por Hasson et al., menciona que en una narrativa el silencio activa la corteza prefrontal asociada con la toma de decisiones, el análisis y la conexión emocional. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Que ayuda a que la imaginación fluya, la imaginación del receptor en este caso. Entonces se siente más envuelto en lo que tú estás comentando también. Ese es el objetivo de una historia también, que la persona que lo está escuchando se sienta parte de esta historia. Ahora, ¿dónde poner este silencio? Claro, ¿no? Se tiene que poner estratégicamente. Antes de, puede ser, como tú lo mencionaste, el resultado, antes de un momento clave, en un momento de suspenso. Tú mencionaste un ejemplo, ¿no? En el que el jefe viene y te dice, tienes que aumentar un porcentaje de las ventas. Y ahí yo dije, ¿qué voy a hacer? Y pones un silencio estratégico. Entonces, es jugar con estos silencios durante la narrativa lo que va a hacer también que enganches a la persona que te está escuchando, ¿verdad? Claro, qué buena recomendación y te genera intriga, ¿no es cierto? Porque tú, inclusive si estás distraído, escuchas el silencio y prestas atención, ¿no? Y también te puede también ayudar con las muletillas. Claro. Es muy importante. Y también hay otras formas de mejorar la historia, ¿no? Aparte del silencio que comenta este autor, Philip Hamm, que es, por ejemplo, siempre empezar con un gancho, ¿no? Con la intriga. Tú puedes decir, oye, no sabes. Oye, te cuento. Oye, te voy a contar una historia. Entonces la otra persona inmediatamente va a estar pensando, oye, a ver, quiero escuchar. Porque ya estás generándole esa intriga, ¿no? Otra forma de hacerlo también es a través del diálogo interno. Repetir algo que tú pensabas en algún momento de tu historia. Entonces tú puedes decir, por ejemplo, y en ese momento yo pensé, ¿y ahora qué voy a hacer para poder cumplir estas metas? ¿No? O no puedo querer que mi jefe me haga esto. Eso hace que la otra persona conecte contigo, que genere empatía, porque está escuchando lo que tú estabas pensando en ese momento. Claro. Hay otra técnica también que es utilizar el diálogo externo, que es lo que dijo una persona en tu historia, ¿no? Entonces tú puedes decir, entonces vino mi jefe y me dijo, felicitaciones, no lo hubiésemos podido lograr sin ti, ¿no? Estás repitiendo lo que la otra persona te dijo. Eso también está demostrado que genera que tu historia sea más visual, que la otra persona inmediatamente capte el interés. Y también es importante, según comenta este autor, el tema de las emociones, ¿no? Nadie quiere escuchar una historia plana. La gente quiere escuchar historias de emociones. Entonces, en vez de decir, por ejemplo, mi jefe estuvo muy complacido. ¿Qué dices eso? O sea, mejor di en todo caso, tú puedes decir, bueno, mi jefe me dijo, bien hecho, ¿no? Y me dio un golpe en la espalda. ¿Te das cuenta? Estás haciendo tu historia más visual, con más emoción. O evitar palabras abstractas, ¿no? En vez de decir, por ejemplo, puedes decir, estaba nervioso. Tú puedes decir, oye, estaba temblando de nervios. Mis manos estaban temblando de nervios. Todo eso, aunque parezca mentira, hace que tú conectes más con las personas cuando hablas. Porque ya no estás hablando, no eres una inteligencia artificial que te está dando la información. Tú estás transmitiendo emoción. Si tú incluyes esas recomendaciones,
vas a hacer que la otra persona se enganche. Y es lo que todos queremos, que la gente, cuando hablemos, que la gente nos escuche, ¿no? Claro, y aparte también es con las emociones con lo que nosotros conectamos al final. Porque es lo que, digamos, nos diferencia de, como tú lo mencionaste, la inteligencia artificial. Entonces, si una historia, que la razón por la que tú la recuerdas es porque te generó grandes emociones, se compone en gran medida de emociones, tienes que representarlas a la hora de contar la historia. Creo yo que los que mejor cuentan las historias son aquellos que no solo las narran, sino en parte también cuando te las están contando las actúan un poco, ¿no? Como que logran envolverte en la historia al hasta incluso cambiar su tono y generar también una emoción a veces de tristeza, después de alegría y se alegran en ciertas partes. Entonces es importante jugar con eso, ¿no? No como tú lo dices, contarlo de manera plana. Y algo también clave en una historia, y esto creo que tú también lo vas a apoyar, es el cierre. Imagínate ver una película excelente, creo que a todos nos ha pasado, y con un cierre paupérrimo, horrible. O sea, no la vas a pasar muy bien. Aunque toda la película ya sea excelente, te vas a quedar con el cierre. El cierre de tu historia es tan importante como toda la historia. Entonces tienes que cerrarla respectivamente. Con el framework que tú mencionaste, con el resultado, en este caso con un cierre correcto. Y acá, para aplicarlo, tengo algunos datos interesantes. Primero, las personas sienten satisfacción cuando una historia cierra todas sus líneas argumentales. Entonces todo lo que tú has abierto también tienes que cerrarlo respectivamente. No puedes dejar algún cabo suelto, si no después vas a generar mareos. Sorprende, pero con coherencia. Un giro inesperado puede ser efectivo, pero debe alinearse con la lógica de la historia. Que el final no parezca sacado de la nada. A veces pasa eso también, ¿no? Dices, ya, y al final pasó esto, ¿de dónde salió ese tema? No se relaciona en lo absoluto con lo que me has estado contando. Me parece humo. Y tercero, deja una enseñanza o reflexión. Esto es muy bonito también, ¿no? Cuando termina con algo con lo cual la otra persona se puede llevar. Al final dice, bueno, wow, todo esto me sirvió de algo también, ¿no? Que es que me llevo esta enseñanza, ¿no? Un buen final debe dejar a la audiencia con algo que llevarse. Ya sea una lección, una emoción, una pregunta también. Es muy útil eso. Sí, ¿no? Y qué interesante también lo que comentabas de que no dejes de dar el contexto también, que es lo que mencionábamos en el framework, ¿no es cierto? Que el final tenga un resultado, pero con una explicación previa, ¿no es cierto? Y no simplemente como que cuentes el final. Me parece muy interesante esas recomendaciones. Y también hay un tema que es importante, que es la vulnerabilidad. Y hay un autor que lo comenta bien, que es Jonan Berger, en su libro Magic Words. Y él comenta la importancia de mostrarte vulnerable en una historia, ¿no? Por ejemplo, si tú ves la película, Matías, que más te gusta, tú vas a ver que en esa película el protagonista se muestra vulnerable en algún momento de la historia, ¿no? Si no, probablemente la película no te va a gustar, ¿no? Si todas las películas fueran planas y no habría ningún problema para el protagonista, no te va a gustar la película. Todas las películas y todas las historias tienen cierta vulnerabilidad. Y ahí este autor comenta el efecto pratfall, que es una condición psicológica que está demostrado que en algunas situaciones la gente es vista como más atractiva y la historia es vista también como más enganchante cuando uno se muestra vulnerable, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate que quieras contar sobre tus viajes, ¿no? Tú puedes decir, bueno, mira, me fui a tal sitio y me compré la casaca de marca. Probablemente ahí no enganches tanto con la gente que te está escuchando, ¿no es cierto? Porque no estás mostrando tu vulnerabilidad, no estás mostrando qué problemas tuviste en el viaje. De repente, ese día llovió, llegaste al museo, estaba cerrado, o de repente casi pierdes el vuelo. Entonces a la gente le gusta escuchar historias de un humano, no un superhumano que todo le va bien. Por eso es que muchas veces alguna gente siente resistencia con las personas que solamente hablan de sus éxitos. Y a la gente le gusta también escuchar los fracasos, no solamente de los éxitos. Entonces también es importante incorporar eso en tu historia. ¿Qué dificultades tuviste y cómo lo conseguiste? Que puede haber sido un resultado positivo o negativo, pero también explica qué dificultades tuviste, ¿no? Sí, y eso yo creo que es fundamental porque, a ver, ¿qué vida es perfecta, no? O sea, todas las vidas, en general, todo el transcurso de tu vida pasa por altos y bajos, obstáculos por doquier. Entonces es ilógico contar una historia que tenga, como tú mencionas, todo bonito, todo color rosa. No tiene sentido. Entonces una verdadera historia que ha tratado de incluir
todo lo que ha pasado en el contexto es aquella que tiene altos y bajos, ¿no? Como tú mencionas. Y aparte también, y esto sí lo he notado también en las dinámicas conversacionales, que cuando tú cuentas un aspecto en el que has estado vulnerable, conectas más con esa persona, pues claro, porque muestra a esta persona que hasta incluso has tenido la confianza de contarle ese aspecto de la historia también. Y acá también hay otro dato también que podría incluso incluir en lo que estás mencionando, ¿no? Cuando tú comentas un aspecto vulnerable de tu historia, por ejemplo, dices durante el viaje, ¿no? Y me quedé sin batería en mi celular y no sabía qué hacer. ¿Tú qué hubieras hecho en ese momento? ¿Cómo se llama eso? Se llama involucrar a tu audiencia en la historia. El receptor puede participar, entre comillas, dentro de la historia en la que tú le estás contando para que también se sienta parte de, a través de las preguntas que tú le generas, abriendo ciertas líneas argumentales en las cuales puede él también decir, bueno, yo hubiera hecho esto, tal vez hubiera tomado esta decisión, pero vaya, qué difícil, pues, ¿no? Estabas en una situación bien complicada. Eso es fundamental, lo estás haciendo partícipe de, y también está haciendo que él también esté construyendo en la historia. Esto se llama el efecto IKEA, incluso también, en algunos aspectos, en algunos rubros. ¿Qué es el efecto IKEA? Hay un artículo publicado en Harvard Business School que menciona 4 estudios en los que los consumidores ensamblaron cajas de IKEA. Que es IKEA, es una empresa grande, creo que es sueca, que se encarga de vender bienes muebles que las personas pueden ensamblar. Entonces, hubo consumidores que ensamblaron cajas de IKEA, doblaron origami y construyeron juegos de Lego. Y los resultados mostraron que las personas valoraban más lo que habían construido por sí mismos que lo construido por otras personas. Es así, cuando la gente se siente partícipe. Y bueno, ¿cómo aplicarlo? Pues ya lo hemos estado diciendo, ¿no? Abrir ciertas preguntas en momentos clave de la historia para poder involucrar a la persona que te está escuchando. Claro, qué importante, ¿no? Porque inclusive esa persona ni siquiera tiene que responderte, ¿no? Puede ser una pregunta simplemente al aire, pero haces a la otra persona preguntarse qué hubiese hecho yo, y eso genera empatía, ¿no? Y ahí estás haciendo que esa persona se enganche a la historia. Me parece muy buena recomendación, también no la tenía mapeada. Y hay otra recomendación también, que es siempre tener en cuenta estas historias de conexión, ¿no es cierto? Esas anécdotas que puedas tener, inclusive hasta para abrir un diálogo, ¿no? Por ejemplo, si alguien te pregunta, hola, ¿qué tal? Tú le puedes decir, ¿cómo estás? Pero es mejor de repente también contar una breve historia que te haya pasado en el día o en la semana, o alguna opinión. Tú puedes decir, oye, mira, sí, en vez de decirle bien, simplemente, oye, bien, pero no sé, hoy día estaba manejando y me di cuenta pues que hay muchas motos en la calle, ¿no? Y ahí le haces una pregunta de seguimiento. ¿Y tú qué opinas de esto, ¿no? Entonces, eso abre la conversación también, para que después cuando quieras contar tu historia también sea más natural, ¿no? Y también es importante, o sea, sea más natural la conversación, me refiero, ¿no? Y te genere también una forma de poder construir tu conversación en base a algo, porque simplemente si no puede morir la conversación. Hola, ¿cómo estás? Bien. Y ahí acabó. Y también es importante tener un banco de historias, ¿no? Ya habíamos hablado de este framework SPAR, y te voy a poner un ejemplo de otra historia, ¿no? Entonces imagínate que tú hables sobre tu cambio de trabajo. Entonces tú podrías decir, estaba muy aburrido de mi trabajo, esa es la situación. Y luego viene el problema. Y de pronto recibí una llamada de una empresa que me quería contratar, pero el problema era que no estaba preparado, no tenía experiencia en el rubro. Ese es el problema. Luego viene la acción. Tú puedes decir, entonces me capacité y empecé a poder hablar con gente del mismo sector para poder tener la información que yo necesitaba, ¿no? Y luego viene el resultado. Y de pronto me llamaron los recursos humanos a decirme, estás contratado, ¿no? Ya. Esa historia, por ejemplo, tú la podrías escribir, pero evidentemente, pues, de repente va a ser difícil que después te acuerdes. Entonces, simplemente lo que puedes hacer es anotar bullet points. O sea, pequeñas oraciones sobre cada una historia. Entonces, tú podrías, por ejemplo, en el caso de la situación, tú podrías decir, estaba aburrido. Problema, recibí oferta, no tenía experiencia. Acción, me consulté con gente del sector y, resultado, fui contratado. Entonces así puedes crear inclusive hasta 50, 100 historias de cualquier tema, y ya las historias van a venir a tu mente, porque no es necesario escribirlas, pero con esa estructura puedes tener tu banco de historias, inclusive para cualquier contexto, para un contexto formal, para una entrevista de trabajo, para un tema simplemente de una reunión, y
Inclusive podrías agruparlas por duración de la historia. Entonces es importante también tener tu banco de historia, ¿no? Sí, y ayuda mucho también a practicar este framework, ¿no? Porque de alguna manera tienes que estructurar un poco tu cabeza a pensar en base a este framework cada que cuentes una historia, ¿no? Para ordenarte y no irte un poco por las ramas como mucho nos pasa a veces, ¿no? Y ayuda también en los contextos en los que mencionabas, contextos tanto formales como informales, una entrevista de trabajo en la que a veces te preguntan qué ha sido de tu vida, cuál ha sido la situación más complicada que has tenido que afrontar. Por cierto, vamos a hablar de entrevista de trabajo en un episodio futuro, espero que ahí les guste, estén al tanto. Y tener este banco ayuda muchísimo, ¿no? Además también incluso, como nosotros estamos conectados a través de las redes sociales, a través de las historias que subimos a nuestras redes, la gente sabe en qué has estado. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando me fui de intercambio a Suiza, y ayer me reuní con un amigo y entre lo que estábamos conversando, él me comentó, oye, ¿qué tal estuvo tu viaje? ¿Cómo fue? Cuéntame. Claro, y yo no tengo un banco de preguntas, no tengo un banco de historias, pero he contado muchas. Entonces ya uno viene preparado para enfrentar ese tipo de situaciones y aterrizarlas mejor y no divagar tanto. Creo que ayuda en esas situaciones, ¿no? Sí, es importante porque las historias van a venir a ti, ¿no? Entonces, a veces la memoria es muy frágil. Entonces es importante también pensar previamente, oye, ¿qué historias pueden servir? Puedo contar también, para enganchar con la gente, ¿no? Y es importante que las historias sean simples, ¿no? Porque muchas veces podemos contar una historia de 5 o 10 minutos y corremos el riesgo de aburrir a las personas, ¿no? Entonces, este autor que comentaba, Philip Ham, habla de que el tiempo de una historia debería ser en promedio 1 minuto 30 segundos, ¿no? Si tu historia es muy envolvente, evidentemente puedes excederte, pero ten en cuenta que a veces no es necesario poder poner tanto detalle en una historia. A veces queremos llenar de detalle y de repente no está ligado con el resultado y no son detalles que no son tan necesarios. Entonces este autor comenta que hay que mantenerlas simple y explicárselas como si les explicaras a un niño de 5 años, ¿no? Con oraciones cortas, e inclusive tú podrías utilizar algunas transiciones como entonces, luego, ¿no? Y esto hace que la otra persona te pueda seguir más fácilmente. Estás haciendo tu historia más simple, no sin tanto detalle. Por ejemplo, en el caso del framework que comentaba, las acciones, tú podrías mencionar 3 acciones que tomaste, pero tampoco vas a mencionar 10. O tampoco vas a mencionar de repente mucha información en el contexto inicial, porque de repente no vale la pena mencionar personajes o situaciones que no están relacionadas con la historia. Entonces tú podrías acortar los personajes, los detalles, todo en función de lo que tú quieres transmitir en tu historia. Entonces este framework también nos puede dar esa idea. Y también otra recomendación para mantener siempre una historia es practicar. Y muchas veces la gente piensa, no voy a practicar mi historia porque va a quitarle la naturalidad. Y no es así. Porque inclusive hasta mientras más practicas una historia, más natural se va a ver. Y por eso es que muchas veces, si tú cuentas una historia de la primera, de repente después se la cuentas a otro grupo y para ti va a seguir siendo natural, ¿no? Y mientras más la cuentes, más natural va a ser la historia y vas a tener más práctica también. Y eso va a hacer que tu historia sea más simple de entender. Sí, totalmente. Eso, y ojo, ¿no? Puede sonar un poco contradictorio, pero tiene mucho sentido. Mientras más la practicas, llega el momento crucial, después de 3, 4, 5 veces que la has contado a otras personas en las cuales te has confundido tal vez, has divagado de más, llega una vez más y ahí, claro, vas a fluir un poco más y tu historia va a sonar incluso mejor, más emocionante, más correcta y más medida también. Interesante que hayas mencionado lo del minuto y medio. Al inicio pensé que era poco, pero los reels o los shorts o los clips duran 1 minuto y medio y dicen mucho. Entonces, claro, uno podría decir eso. Y si el receptor después quiere hacer zoom, como lo hablamos en el capítulo de conversación, ahí es cuando ya puedes entrar en más detalle. O en subhistorias, abrir más líneas argumentales, no sé. Pero bueno, estuvo bueno el capítulo. No sé si tienes algo más porque a mí ya se me acabaron los puntos. Creo que ya estamos con el tiempo, Matías. Ha sido muy bueno poder retomar esta tercera temporada y poder pues estar prontos a poder grabar el siguiente capítulo. Sí, que va a estar muy bueno, por cierto. Estén atentos. Bueno, como les he comentado al inicio, hemos estado bastante ocupados y seguiremos estando bastante ocupados. El trabajo, entre otras cosas, también jalan tiempo, pero
Vamos a estar en sintonía con ustedes, sacar un par de capítulos al mes y si es posible más. Capítulos de alto valor, como siempre, para otorgar valor. Ese es nuestro objetivo principal. Espero que les haya gustado este capítulo, espero que lo hayan disfrutado. Activen la campanita, comenten, reboten sus comentarios si lo desean. Den like también. Ya nos estamos viendo en un siguiente episodio. Cuídense, hasta la próxima. Nos vemos.